nombre es Ubier Eduardo Gómez Alzada. Soy médico toxicólogo, profesor de farmacología y toxicología de pre y posgrado de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a dar una mirada a una de las intoxicaciones epidemiológicamente más importantes y de las más significativas en los servicios de urgencias, como es la intoxicación por los inhibidores de colinesterasas. Recordemos que los inhibidores de colinesterasas son dos grandes grupos, dentro de los cuales están los carbamatos y los organofosforados. Si vamos a mirar epidemiológicamente, es la más importante porque la intoxicación que más se presenta en el ámbito rural es la intoxicación por inhibidores de colinesterasas. Y es de tal gravedad que obliga a la remisión temprana a un tercer nivel y por lo tanto es una intoxicación que vamos a atender transversalmente a todos los niveles y de ahí la necesidad de familiarizarse con ella. En el mundo hay más de 200.000 personas muertas cada año por intoxicación con inhibidores de colinesterasas. Y son productos muy efectivos para la erradicación de los insectos, muy empleados en Colombia en diferentes labores agrícolas, sobre todo para productos de pan comer. Y por eso hay intoxicaciones que son ocupacionales, pero la que más nos interesa es la intoxicación voluntaria y la que es accidental. Los organofosforados son un enorme grupo de productos y por eso es importante contar con la posibilidad de indagar acerca del producto que estaban aplicando, porque es común que haya intoxicaciones, por ejemplo, como paratión, malatión, clorpirifos, etcétera. Así que indagar el nombre comercial, verificarlo en internet para clasificarlo y saber que corresponde a un potencial organofosforado o carbamato es fundamental. Eventualmente vamos a enfrentarnos con pacientes que nos llevan un sobre de un rodenticida, porque el que más se utiliza a nivel de la ciudad es el campeón. Desafortunadamente es un producto ilegal de un carbamato, pero que actúa por su potencia y rapidez con las características de un organofosforado durante las primeras 24 horas y lo podemos designar como el campeón de las intoxicaciones en el área tanto rural como urbana y de ahí la necesidad de identificarlo porque su principio activo se conoce como por ejemplo metilito, pero también alicarb y recuerden alicarb de carbamato inmediatamente identificarlo como un producto supremamente tóxico. Cuando nosotros tenemos un paciente intoxicado, es importante recordar que el principal neurotransmisor que tenemos tanto en el sistema nervioso central simpático como parasimpático preganglionar es la acetilcolina y está encargada de dos funciones completamente diferentes pero complementarias. Uno, mantener la humedad en el organismo. La acetilcolina, que es la que produce la humedad en los ojos, en la boca, en el tracto gastrointestinal, en el tracto respiratorio, debe ser inmediatamente degradada en milisegundos por una enzima, la colinesterasa, que lo transforma en colina y ácido acético. En el momento en que se da una exposición a un inhibidor de colinesterasas, esta ruptura entre colina y ácido acético no se presenta, se conserva la acetilcolina y una sobreestimulación de los receptores muscarínicos que se manifiestan aumentando la humedad de manera generalizada. Imagínense las pupilas como una esponja y hay una contracción que es la miosis. Tenemos aumento de la secreción nasal rinorrea, de la saliva cialorrea, náuseas, vómito, diarrea, aumento de las secreciones pulmonares con broncorrea y broncoespasmo. Ahí, adicionalmente, por el aumento del peristaltismo, esa diarrea pertinaz más el vómito que lleva a la deshidratación, sudoración profusa por acción de las terminaciones colinérgicas, pero adicionalmente a esto hay una estimulación de la acetilcolina en otro tipo de receptores que ya no son de índole muscarínico, sino nicotínico, y que son los que demarcan la contracción muscular. En este punto es muy importante recordar que hay una diferencia muy significativa entre los niños y los adultos. Cuando hablamos de un niño, recordemos que su suprarrenal es mucho más grande, porque la presión arterial del niño se maneja a expensas de frecuencia más que de volumen. Por lo tanto, en el momento en que hay una intoxicación por inhibidores de colinesterasa, esa acetilcolina va a aumentar al estar inhibida la enzima colinesterasa y ese aumento de la acetilcolina va a llevar a una penetración muy fácil en el sistema nervioso central en los niños por la inmadurez de la barrera hematoencefálica que solamente se estructura hasta los 7 años. Y esto va a hacer que las manifestaciones sean diferentes. Uno, porque tienen una suprarrenal que va a ser estimulada en su rama simpática
por la acetilcolina para la liberación de la catecolamina en gran cantidad. Así que los niños presentan hipertensión, midriasis y taquicardia en vez de bradicardia, hipotensión y miosis, que es lo común en los adultos, y es una diferenciación muy importante tener presente. Pero también pueden debutar con convulsiones debido a la inmadurez de la barrera hematoencefálica. Y si es un carbamato, la inhibición va a ser que de tipo reversible. Si es un organofosforado va a ser irreversible, mucho más grave. Pero es muy importante tener presente y en la cuenta que va a haber un aumento de la acetilcolina tanto en la rama simpática como parasimpática y también en la rama postganglionar parasimpática, así que 3/4 de nuestro sistema nervioso funcionan con acetilcolina como neurotransmisor. Solamente en el simpático tendremos en el postganglionar a la noradrenalina, que también va a ser explicada en su momento con las manifestaciones diferentes en los adultos y en los niños. Pero repasemos muy bien porque es muy fácil diagnosticar la intoxicación. Recuerden, en los niños al comienzo va a haber miosis transitoria, hipertensión y taquicardia, pero rápidamente evoluciona cuando se deterioran, al igual que en el adulto, la bradicardia, hipotensión y miosis. Pero aumento generalizado de las secreciones y lo que lleva a la muerte es esencialmente la insuficiencia ventilatoria por la broncorrea, con broncoespasmo y una marcada bradicardia que compromete el gasto cardíaco con hipotensión. Así que los objetivos de la intervención en urgencias van a ser fundamentalmente contrarrestar las manifestaciones pulmonares y cardíacas a fin de garantizar oxigenación y un adecuado gasto cardíaco. No podemos olvidar los órganos y sistemas porque eventualmente cuando nos centramos ahí corremos el riesgo de generar sin querer una complicación en los pacientes. El hecho de que el paciente tenga una abundante cantidad de producción de saliva, rinorrea, náuseas, vómito, diarrea, broncorrea, hace que se deshidrate con suprema facilidad. Y si no somos generosos con los líquidos, vamos a tener una compleja falla renal aguda de tipo prerrenal por la deshidratación, pero también por la toxicidad directa del organofosfato carbamato que se elimina por el riñón y que van a llevar a daños en las nefronas, en los túbulos colectores. Así que es bien importante hidratar a los pacientes cuando tienen una intoxicación, colocándole por lo menos 30 centímetros por kilogramo de peso de cristaloides para reemplazar todas las pérdidas que se están presentando por efecto de inhibición de las colinesterasas. Las manifestaciones clínicas son variables y pueden tardar dependiendo de la vía de administración, si es por contaminación dérmica, si es por ingestión o si es por inhalación, minutos hasta hora. Así que cualquier paciente debe ser dejado en observación mínimo durante 12 horas para determinar que ese paciente es susceptible de marcharse. Eventualmente en el campo van a tener pacientes que son fumigadores crónicamente y les consultan porque se sintieron muy mal y uno los encuentra bradicárdicos pero relativamente estables. Nunca los dejen marcharse para la casa sin observar los 12 horas porque se trata de una intoxicación crónica agudizada en ese momento, no muy sintomática pero que tiende a agravarse, así que hay que vigilar muy bien los signos vitales durante las siguientes 12 horas. La vía de administración determina entonces la sintomatología, pero es importante identificar esos síntomas muscarínicos y unirlos con los síntomas nicotínicos y enérgicos que son opuestos pero afortunadamente transitorios y lo clásico es entonces la bradicardia y la hipotensión y el aumento generalizado de todas las secciones. El paso del inhibidor de colinesterasas al sistema nervioso central, ya que carbamatos y organofosforados son sustancias altamente liposolubles, determina que los pacientes tengan cuadros variables de intoxicación y por ello son pacientes agitados, agresivos, irritables, que después ven comprometido su estado, que pueden presentar incluso una depresión ventilatoria hiperaguda de origen central y que por ende no van a ser colaboradores, a veces son agresivos y debemos que entender lo que no es la forma de ser del paciente, sino la consecuencia de una intoxicación con manifestaciones en agresión, en agitación, en irritabilidad y en poca colaboración. Un signo que es fundamental es la presencia de fasciculaciones. Recordemos que esas pequeñas contracciones involuntarias de los fascículos musculares y que son fácilmente evidenciables cuando desnudamos al paciente y observamos durante un minuto el abdomen, los muslos, el torso, nos confirman que se trata de una intoxicación por un inhibidor de colinesterasa. Son pocas las intoxicaciones que nos van a generar fasciculaciones. Eventualmente, la nicotina, cuando un niño, por ejemplo, se traga un cigarrillo, puede generar síntomas nicotínicos con fasciculaciones, pero no aumento de secreciones como vamos a ver en este caso. Algo también que es muy importante tener presente es que ese aumento de secreciones internamente favorece la liberación de lipasas pancreáticas
lo contrae paralelamente el esfínter de Oddi, lo cual lleva siempre a una hiperamilasemia y algún grado variable de pancreatitis. De ahí que un examen fundamental son las amilasas. Y asócienlas en su valor con los días del año. Cuando hay más de 360 unidades internacionales, tenemos la certeza de que ese paciente está grave y que va a evolucionar hacia una falla ventilatoria, requiriendo por ende de cuidados intensivos. No olviden siempre pedir las amilasas. Piensen también que este paciente va a estar con variaciones de la frecuencia cardíaca, ya que los inhibidores de colesterasa son supremamente arritmogénicos y pueden presentarse desde taquicardia por el aumento de las catecolaminas o bradicardia por la estimulación vagal propia de la acetilcolina. Se puede presentar bloqueos auriculoventriculares, se puede presentar muerte súbita, así que es fundamental vigilar muy bien a estos pacientes y la administración del medicamento específico, la atropina, a fin de mejorar la frecuencia cardíaca y de disminuir las secreciones pulmonares. Algo característico cuando miramos la afectación cardíaca es que el bloqueo de los canales de potasio propio de los inhibidores de colinesterasa lleva a la prolongación del intervalo QT. Y recordemos que el intervalo QT prolongado es fácil de identificar incluso en un electrocardiograma, en un monitoreo, porque si trazamos una línea imaginaria entre la R y la R y toca la onda T, está prolongado el QT y ahí sí hay necesidad de medirlo con base en la fórmula habitual de que el QT corregido es igual al QT medido dividido la raíz cuadrada del RR cuando hay bradicardia o por raíz cúbica cuando hay taquicardia. En cualquier caso, cuando tenemos un QT superior a 500 milisegundos, también es un diagnóstico de un pronóstico ominoso que va a requerir de cuidados intensivos y que guarda una estrecha asociación con la falla ventilatoria conocida como síndrome intermedio. Síndrome intermedio porque se presenta entre la intoxicación aguda y la neuropatía retardada, y de ahí se denomina síndrome intermedio, pero hace referencia a una falla ventilatoria que tiene un pico de iniciación al tercer día y que va a requerir de ventilación mecánica a fin de que la persona se recupere, ya que no hay ningún antídoto específico para ello. Una de las preguntas importantes es, ¿de qué sirve entonces el QT? El QT nos sirve para establecer pronóstico de diferenciación y necesidad de cuidados intensivos. Como constitucionalmente la mujer tiene 40 milisegundos más de QT, es más grave la prolongación del QT en las mujeres que en el hombre porque presentan arritmias 3 veces superiores comparativamente con el hombre. Si yo tengo una intoxicación que me prolongue tan solo 70 milisegundos el QT, un hombre lo tendrá en 470, una mujer que normalmente lo maneja alrededor de 440 milisegundos lo tendrá en 510 y sobrepasada la barrera de los 500 ya hay un riesgo importante frente a la aparición de una bradicardia de evolucionar hacia una taquicardia ventricular polimórfica o puntas torcidas. Así que QT prolongado y bradicardia es la mezcla que desencadena en mortalidad súbita y de ahí la necesidad de hacer monitoreo electrocardiográfico constante de estos pacientes. El pulmón, siendo uno de los órganos blancos afectado por la broncorrea, por el broncoespasmo, por la broncoaspiración que puede tener este paciente porque su compromiso de conciencia evita que el reflejo tusígeno proteja adecuadamente la vía aérea, le puede llevar entonces a una neumonitis química. Así que tenemos varios factores que van a agravar el pulmón. No solamente el efecto del aumento de la acetilcolina, sino también la presencia del organofosforado cuando hay broncoaspiración y la neumonitis química, porque es un solvente hidrocarburo el empleado para agregar los inhibidores de colinesterasa. Por eso, si no controlamos adecuadamente la frecuencia cardíaca y la oxigenación, tendremos a un paciente con complicaciones como una encefalopatía, una arritmia, una neumonía que se puede agravar, un estatus convulsivo y de ahí la necesidad de vigilar muy bien el estado de conciencia y eventualmente de sospechar cuando un paciente no se recupera de un estatus convulsivo, pero que debido a la relajación no se está evidenciando. Y es bien importante también detectar la falla ventilatoria hiperaguda, muy diferente al síndrome intermedio porque se presenta en las primeras 12 horas y es secundaria a intoxicaciones graves y requiere de ventilación mecánica que afortunadamente resuelven en las siguientes 24 horas. Por eso, una vez detectado la broncorrea, el broncoespasmo y el aumento de secreciones pulmonares, es importante ir titulando la administración de atopina hasta que tengamos unos pulmones relativamente limpios. Recuerden que si tenemos ya una frecuencia cardíaca adecuada y una piel normal, pero continúan auscultándose una gran cantidad
de bronquosibilancias que no ceden a la nebulización con bromuro y patropio, que por su efecto anticolinérgico resulta fisiológico en este tipo de intoxicados, deberíamos sospechar entonces que hay una broncoaspiración que nos explica los hallazgos pulmonares y la necesidad de solicitar placa de tórax luego de siquiera 4 horas de sospechado del evento para poder detectar los cambios que al comienzo no se presentan en una placa de tórax que sea muy temprana. Es importante también, después de que tenemos estabilizado al paciente, empezar a evaluar si está consciente, si presenta o no debilidad de la musculatura, porque el síndrome intermedio no es que se presente súbitamente, hay síntomas premonitorios de síndrome intermedio. ¿Qué le debemos pedir al paciente una vez está atropinizado y han pasado 12, 24 horas? Que levante la cabeza y se toque con el mentón el pecho, que levante los brazos contra resistencia y adicionalmente que tosa. Un paciente que uno le diga siéntese en la camilla y sin ayuda lo logra, no va a ser un síndrome intermedio. Pero aquel que no lo logra hacer, verifique si es capaz de levantar la cabeza, si hay debilidad de los músculos nucales o compromiso de cualquier par craneano, si hay debilidad para levantar los brazos contra resistencia, o hay una tos que es muy débil o ausente, ya que la tos evalúa la fuerza diafragmática e intercostal. Esos son los signos premonitorios de un síndrome intermedio y por ende es un paciente que nos da 12 horas a lo sumo para remitirlo a un nivel donde haya disponibilidad de una unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica, porque en cualquier momento puede hacer una falla ventilatoria y morir. Así que importantísimo detectar la denominada parálisis del tercer día o síndrome intermedio, conocido también como síndrome miasteniforme, y ya sabemos cómo evaluar los signos premonitorios. Es importante saber que el único tratamiento útil en un síndrome intermedio es la ventilación mecánica con presión positiva, porque hay que esperar a que el organismo regenere los receptores nicotínicos destruidos por esa sobreestimulación. Así que, si se preguntara cuál es la mejor manera de evaluar el síndrome intermedio, es la clínica, más que la electromiografía o que cualquier otra prueba que podamos tener disponible, ya que con simplemente evaluar los pares craneales, pedir al paciente que levante la cabeza, que levante los brazos y que tosa, sabemos que la afectación de cualquiera de esos signos es indicativo de síndrome intermedio. No tienen que estar todos. Si tiene debilidad para flejar la cabeza, compromiso de un par craneano, incapacidad para levantar los brazos o una tos muy débil o no puede toser, eso ya implica remisión al tercer nivel. Así que siempre sospechemos la intoxicación, para redondear hasta este momento, en un paciente que tenga aumento generalizado de las secreciones, bradicardia, signos pulmonares de broncorrea, broncoespasmas y sibilancias. Podemos buscar su olor, sabemos que hay un olor a ajo, olor a liáceo, y de esa manera ya sabemos que tiene que considerar la posibilidad de una intoxicación por inhibidores de colinesterasa. Podemos reconfirmar con la presencia de fasciculaciones. Inmediatamente proceder a pedir los exámenes de laboratorio y hay necesidad de pedir dentro de los laboratorios adicionales de evaluación de función hepática, de función renal, hemograma y demás, considerar las amilasas, recuerden, superiores a 360, pero algo que también es muy importante, el nivel sérico de lactato. El lactato es un indicador muy importante de necesidad de atropina y solamente en un paciente que está adecuadamente tratado, buena diuresis y niveles de lactato normal, está indicado de manera confiable suspender la atropina con antídoto. Y de ahí la importancia de pedir los niveles de lactato y de contar con gases arteriales para poder monitorizar más estrictamente el paciente. Existe la posibilidad, cuando hay una duda, entre productos que pueden producir un cuadro similar. Recordemos, por ejemplo, que una característica de la intoxicación por inhibidores de colinesterasa lo es la miosis, y es fundamental identificarla porque básicamente hay 5 intoxicaciones que producen miosis. Esta, la intoxicación por inhibidores de colinesterasa, pero también puede ser atribuible a los opioides, puede también presentarse en el contexto de intoxicaciones por dos antihipertensivos en sobredosis, clonidina o inhibidores de la AICA, pero también con un plaguicida, la mitraz. Es en el caso de la mitraz que se generan algunas confusiones y eventualmente con los opioides. En los opioides no hay peristaltismo. En la intoxicación por inhibidores de colinesterasa está aumentado y nos permite discriminar. A mitraz la diferenciación la da frecuentemente la temperatura, porque es una sustancia tóxica, un garrapaticida que produce hipotermia, mientras que en este caso la temperatura no va a estar en límites de hipotermia, sino relativamente normal. Pero recuerden, identificar la miosis es necesario.
Eventualmente pedir niveles de colinesterasas cuando exista una intencionalidad homicida, porque es necesario como una de las pruebas. Pero habitualmente cuando la claridad del cuadro es tal que simplemente nos permite afirmar categóricamente que es un inhibidor de colinesterasas, pues podemos omitirlo, ya que la gravedad la determina esencialmente la clínica. El tratamiento entonces es fundamental. Y siendo intoxicación tan frecuente, llama la atención de que hay pocos estudios prospectivos aleatorizados doble ciego y que la gran mayoría de la evidencia ha sido construida con la experiencia y con el consenso de los expertos, que es una evidencia de tipo 2B. Así que siendo una intoxicación que lleva más de 50 años de estudio, presenta importantes controversias. Lo que queda claro es estabilizar primero al paciente con el CAB, colocarlo en decúbito lateral izquierdo y determinar si es susceptible de beneficiarse de un lavado gástrico. El lavado gástrico puede omitirse si ha transcurrido más de una hora de la intoxicación, porque no es un procedimiento que esté exento de riesgos, induce bradicardia y si deciden hacerlo, primero siempre vayan a colocar atropina, puesto que es un estímulo vagal el lavado gástrico sostenido, es permanente y puede llevar a un paciente relativamente estable a un paro debido a la sobreestimulación colérgica por el lavado gástrico. Así que atropina y decidir si hemos o no lavado gástrico. Transcurrió más de una hora, poco beneficio, pues simplemente colocar en la historia, ya transcurrió más de una hora y en un producto que genera náuseas, vómito y diarrea, pues la probabilidad de encontrar alguna cantidad en el estómago. Excepciones de lactantes. Los niños por debajo de los 2 años tienen un vaciamiento gástrico que es muy errático. Por eso pasar una sonda aspirar y si encontramos contenido alimentario proceder al lavado y si no, se puede omitir. Si decidimos hacer el lavado, porque el paciente consultó muy tempranamente, recuerden que la solución ideal para hacer el lavado es el bicarbonato de sodio. Basta con agregar 30 gramos de bicarbonato a 1 litro de agua para tener una solución bicarbonatada al 3% y de esa manera proceder a lavar por gavaje. ¿Qué significa gavaje? Que la misma cantidad de agua que administramos bicarbonatada es la misma que recuperamos a fin de minimizar la presencia residual acumulativa, porque finalmente si no obtenemos de retorno lo mismo que administramos, va a llenarse el estómago, contracción, vaciamiento gástrico y ningún beneficio de lavado. Recuerden entonces realizarlo por gavaje hasta que el líquido de retorno sea completamente limpio, sin contenido alimentario, idealmente sin olor, lo que da fe de que ya se realizó adecuadamente el tratamiento. Hay que seleccionar muy bien al paciente. Si un paciente con compromiso de conciencia no se debe intentar el lavado porque se va a broncoaspirar. Primero había que proceder a intubarlo, si es que queremos hacer el lavado, colocarlo en decúbito lateral izquierdo en Trendelenburg y hacer el lavado con el agua bicarbonatada al 3%. No induzcan emesis, porque el paciente va a aumentar su bradicardia y puede hacer hipoperfusión con convulsión o con complicaciones. Y aquí es preferible evitar el lavado gástrico que ha transcurrido más de una hora después de la intoxicación. La administración de carbón activado es controversial y frecuentemente se hace. Si lo deciden hacer, recuerden que debe ser carbón activado en polvo. No sirven las tabletas porque las tabletas vienen de 250 miligramos y serían 4 tabletas por kilo de peso. A una persona de 70 kilos administrarle 280 tabletas es técnicamente imposible. Y el carbón debe ser en polvo no granulado, porque obstruye la sonda y si decidimos pasarle una cucharada sobre la colmada de carbón, pesa alrededor de 10 gramos, por lo tanto una persona de 70 kilos serían 7 cucharadas soperas colmadas y la cantidad de solvente a utilizar sería multiplicar por 4 de esos gramos. En este caso hipotético, 70 gramos por 4, 280 centímetros de agua o de solución salina en que podemos diluir el carbón y agitando permanentemente pasarlo por la sonda de a pocos porque el carbón rápidamente se precipita y no es posible suministrarlo todo en una sola vez. Así que en pequeños momentos se va a agitar y se va a agregar hasta que logremos pasar la totalidad del carbón cuando hemos considerado darlo. No hay que dar catártico, porque los inhibidores de colesterol, por su característica específica, ya están produciendo aumento de secreción del peristaltismo y por lo tanto sería redundante e innecesario dar catártico al intoxicado por inhibidores de colesterol. El tratamiento con atropina es lo fundamental, lo esencial. Así que empecemos a utilizar atropina y la atropina recordemos que es antimuscarínica, antisecreciones, aumenta la frecuencia cardíaca, mejora la ventilación pulmonar
pero no tiene ningún efecto sobre las fasciculaciones que son de receptores nicotínicos. Es antimuscarínica. Por lo tanto, no hay indicación de colocar más atropina cuando un paciente está atropinizado simplemente porque está fasciculando, ya que el fenómeno no va a mejorar con atropina. Es importante tener presente que no se trata de colocar dosis excesivas. Hay que ser generoso, pero prudente. La idea de colocación de la atropina debería ser ascendente. En cualquier persona que no esté intoxicada podría utilizar hasta 3 ampollas de atropina máxima. De en adelante genera un cuadro anticolinérgico con delito. Y si tenemos un intoxicado, yo puedo comenzar perfectamente con 2 ampollas y esperar unos 5 minutos. Si con 2 ampollas el paciente no mejora, yo debería duplicar a 4 y si en 5 minutos no ha mejorado, colocar 8. Las dosis duplicadas progresivas es el esquema más seguro o efectivo que logra una rápida respuesta del paciente deteniéndose por una atropinización, que la frecuencia cardíaca sea superior a 80, que la presión arterial media sea superior a 65, que tengamos pulmones que se encuentran limpios con buena ventilación y que si hay algún tipo de secreción o de ruido, las nebulizaciones con bromuro de hidratropio cada 4 horas son muy útiles como terapia complementaria a fin de no usar la atropina y no generar cuadro anticolinérgico. Si mejora con las nebulizaciones, tiene una frecuencia cardíaca adecuada, una piel normal y se auscultan todavía hallazgos pulmonares, recuerden sospechar broncoaspiración. Un paciente que está atropinizado es un paciente que tiene una piel normal. Anteriormente nos decían, coloque atropina hasta que el paciente esté seco como un palo, rojo como una remolacha, caliente como un brazo, como una brasa, ciego como un murciélago y loco como una cabra. Eso no es atropinizar, es intoxicar con atropina al paciente. La atropinización es un proceso que debe guardar un equilibrio proporcional con la fisiología. Una piel normal, una frecuencia cardíaca normal, una presión normal y unos pulmones limpios. Esos son los objetivos de la atropinización. Recuerden que se debe ir duplicando la dosis hasta que se cumplan objetivos. Y una vez que se cumplieron objetivos, de la totalidad de la dosis administrada se debe utilizar el 10% en goteo por hora. Nunca se atropiniza con un goteo porque se presenta una bradicardia paradójica. Siempre se administra la atropina en bolos directa y sin diluir a fin de lograr la respuesta terapéutica rápidamente. Y la totalidad de las dosis empleadas, supongamos 20 ampollas, el 10% implican 2 ampollas por hora durante las siguientes horas y esto nos va a permitir que tengamos un paciente estable y suspenderemos el goteo de la atropina lentamente en el momento en que tengamos unos niveles de lactato adecuados o eventualmente si tenemos signos anticolinérgicos muy importantes, muy marcados. Las oximas es un tratamiento que ha sido muy controvertido. De hecho, la Organización Mundial de la Salud sacó de los medicamentos esenciales a las oximas porque no hay ningún estudio que haya demostrado que disminuye la mortalidad o las complicaciones, lo cual no quiere decir que no sirva. Es difícil desarrollar un estudio científico estructurado con pacientes que toman diferentes plaguicidas en diferentes dosis. Ellos mismos tienen cambios en el género, adicionalmente la edad, las comorbilidades, etcétera, así que no se puede estandarizar. Lo cierto es que si usted tiene oximas y las puede utilizar tempranamente en la primera hora, con un bolo inicial de 20 a 40 miligramos por kilo y un goteo de 9 miligramos por kilo durante las siguientes 24 horas, pues hágalo. Pero en casos muy seleccionados donde exista una gran cantidad de fasciculaciones que pongan en riesgo la integridad del paciente y se trata también de casos de los niños, que en los niños su peso sí justifica el costo. Una ampolla de pralidoxima puede tener un costo aproximado de 300.000 pesos en nuestro medio y un paciente puede llegar a necesitar 15 ampollas para comenzar, es decir, 4,5 millones, más lo que vamos a tener unas ampollas por hora, así que serían 600.000 pesos. Costo-beneficio, hay que seleccionar pacientes, en especial niños, porque en ellos es muy útil para evitar convulsiones y disminuir la evolución hacia el síndrome intermedio, que es la falla ventilatoria. La revisión Cochrane nos habla de que no existe ningún tipo de estudio que nos permita confirmar la utilidad de las oximas, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia si las vamos a utilizar que sea tempranamente y en dosis adecuadas. ¿Qué medicamentos si hay un consenso sobre su utilidad? El diazepam.
El diazepam deberíamos utilizarlo en goteo como anticonvulsivante y lo deberíamos también utilizar porque ha demostrado que como el más potente relajador que hay dentro del grupo de las benzodiazepinas, disminuye la frecuencia de presentación del síndrome intermedio y por eso también implica que vamos a ahorrar en posibilidad de necesitar una UCI para ventilación mecánica. Excelente para las convulsiones, excelente para relajar, disminuir la posibilidad de que se presente una falla ventilatoria. El sulfato de magnesio es otro de los medicamentos supremamente interesantes. Es económico y es un medicamento que nos va a permitir un adecuado control del potasio, puesto que el organismo primero retiene magnesio y luego potasio. Si hay una hipomagnesemia, las hipopotasemias no corregirán. También eleva el umbral convulsivo e inhibe la liberación de acetilcolina presináptica hacia la placa motora y por todas esas características es un medicamento excelente en que debemos colocar por lo menos 4 gramos diarios de sulfato de magnesio, lo cual disminuye el riesgo de prolongación del QT, mejora el pronóstico si hay convulsiones y no se sabe por cuál mecanismo disminuye la trombosis venosa profunda, porque todo intoxicado por inhibidor de colinesterasas es un paciente con hipercoagulabilidad, no solo por su deshidratación, sino por el aumento de reactantes de fase agudo, el aumento del fibrinógeno, de la velocidad de sedimentación, la estasis y el mismo efecto tóxico. Todo eso confabula para que el paciente tenga riesgos 3 veces aumentados sobre la población general de tener un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Así que se han hecho pequeños estudios, pero muy importantes en relación con el beneficio de una sustancia que es relativamente inocua, como el sulfato de magnesio, y que se traduce en una mejor sobrevida de los pacientes. La administración de bicarbonato de sodio en dosis de 1 miliequivalente, es decir, 1 centímetro cúbico por kilogramo de peso, tiene mucha utilidad porque nos va a llevar a una alcalinización y el aumento del pH tisular disminuye la acción del inhibidor de colinesterasas. Por el otro lado, tiene un efecto desbloqueando canales, entre ellos los de potasio indirectamente, mejora la eficacia de las oximas si es que las hemos administrado porque actúan mucho mejor en un medio alcalino y tienen un beneficio indirecto sobre la placa neuromuscular, así que por todas estas razones también podríamos considerar en casos bicarbonato de sodio, pero específicamente, sobre todo en pacientes que tengan acidosis metabólica. Sin embargo, cuando reunimos toda la evidencia publicada y los estudios prospectivos, si preguntaran cuáles son las medidas que verdaderamente tienen contundencia en recomendación, son atropina, el diazepam dentro de las benzodiazepinas y el sulfato de magnesio. Las otras medidas son controversiales. No olvidemos los riesgos cardiovasculares. Hay riesgo de trombosis venosa profunda, hay riesgo de tromboembolismo pulmonar, hay riesgo de presentar hipercoagulabilidad, pero de ahí en adelante ese paciente hay que hacerle un seguimiento muy estricto porque hay un riesgo aumentado en el largo plazo de arritmias, de infartos y es importante también considerar la solicitud de CPKs para ver el aumento, pero sobre todo de troponinas, porque el aumento podría producirse por fasciculaciones muy intensas y uno consideraría una rhabdomiolisis secundaria, pero las troponinas nos permiten diferenciar sobre ese paciente si se va a infartar porque hay endoteliopatía, hay estrés hemodinámico, hay necesidad de drogas que son inotrópicas, etcétera, factores de riesgo muy importantes para un eventual desenlace adverso de índole cardiovascular. Así que, siendo los tratamientos muchas propuestas, muy investigadas, son pocas las que tienen un beneficio claro. Sabemos, por ejemplo, que la descontaminación, recordemos, si se presenta en la primera media hora con bicarbonato de sodio. Carbón activado, igual, dentro de la primera hora, después no tiene mucha utilidad. Los inhibidores están activos y se ha pretendido administrar oximas, pero ¿de dónde conseguimos oximas? Se podría considerar plasma fresco congelado en vez de oximas, porque ahí tenemos colinesterasas nuevas que van a estimular de manera fisiológica los órganos al estar inhibida la colinesterasa. Entonces tenemos la posibilidad de plasma fresco congelado o en su defecto considerar los glóbulos rojos empacados como una alternativa cuando no tenemos las oximas. La terapia anticolinérgica, si se tiene atropina, maravilloso, glicopirronio es otra alternativa, no hay estudios de superioridad de ninguna molécula sobre la otra. Hablamos de la importancia del sulfato de magnesio, de aplicar 4 gramos diariamente. El bicarbonato, no hay una evidencia contundente, pero teóricamente podría ser de utilidad. La clonidina ha sido estudiada cuando hay disponibilidad parenteral, no la tenemos en el medio y la hipotensión es algo que limita los estudios debido a que el efecto central también es anticolinérico.
Medicamentos como la N-acetilcisteína tienen un efecto protector hepático, tienen un efecto protector renal y tienen un efecto antioxidante porque hay un fenómeno de peroxidación. La evidencia es débil, pero eventualmente podría ser útil en pacientes con compromiso hepático o compromiso renal. La hemoperfusión sola o con carbón activado han sido de utilidad en los pacientes y la alcalinización urinaria y la alcalinización sistémica puede tener alguna utilidad, pero requiere de más estudios. Así que, de manera concreta, recordemos atropina, diazepam, sulfato de magnesio, la administración de plasma fresco congelado o glóbulos rojos empacados en su defecto y la hemoperfusión con o sin carbón activado son alternativas a considerar en los pacientes graves intoxicados por inhibidores de colinesterasas. Muchas gracias.